Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros, de quienes quieren escuchar, ver, opinar, razonar. Aquí no anestesiamos a nadie. Queremos que se informen, que se incomoden, que aplaudan o se molesten, da igual, pero que sientan. Esto es periodismo independiente, no infalible, pero libre. Un espacio que busca la verdad, piensa en el bien común y no se casa con nadie. Hay pautas, sí, transparentes, sin condicionamientos. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerde, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. El Mono López. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos este martes 24 de marzo, son las 17:06. Estamos en un proceso de transición, pero todo en orden. Aquí el periodismo es el que manda y por lo tanto siempre estaremos en esta trinchera dando voces de quienes necesitan opinar o reflexionar o denunciar. En fin, ese es el propósito de este espacio y lo mantendremos de manera inalterable porque esa es la vocación, contra viento y marea. Y bien, amigas, amigos, vamos a empezar de inmediato. Me comentan ya nuestro primer invitado se encuentra en la sala de espera, así que lo vamos a hacer invitar al estudio principal. Se trata de Pablo Encalada, ya lo vamos a ver de inmediato, por favor. Ahí está, se trata de, decíamos, Pablo Encalada, abogado penalista, profesor universitario y futbolero. Al menos así dice en el... Creo que no me estás escuchando. Pablo, ¿me escuchas? No, no me está escuchando. A ver, déjame hacerle una seña. Probando, 1, 2. Ahí me escuchas, Pablo. Sí, con un poco de eco, pero A ver, déjame ver cómo solucionamos ese temita. A ver, probando, 1, 2, 3, 4, 5. Mejor, más o menos. con eco. Ah, caramba, ¿qué será? Pues bajémosle, yo les... Bueno, pero si me escuchas, o sea, yo te escucho súper bien. Sí, 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 te escucho, te escucho. Ya. Bueno, decíamos, Pablo Encalada, abogado penalista, profesor universitario y futbolero. Al menos así Ah, sale en su cuenta, entonces yo lo presento como él quiere señalarse. Así que, ¿pero eres buen pelotero o más o menos nomás? sí juego, todavía. Tengo Achus. 45 años, todavía juego. Ya, bueno, ¿y en qué posición? Juego desde muy joven el de puntero izquierdo y ese sector. Yo soy zurdo, de pie, pero de pierna. Ah, caramba, no, ya. Oye, estamos hablando de fútbol ahorita, pero ya. Paréntesis nada más porque me dio la inquietud y la curiosidad. Bueno, lo hemos invitado a Pablo porque queremos analizar varios casos que han generado sin duda polémica y que generan suspicacias y por eso sin duda que la opinión de un experto nos ayudará a entender. Hablemos primero, Pablo, sobre la abogada Alexandra Villasís a propósito de su marginación en su momento, es decir, cuando le correspondía asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, se produjo esa triquiñuela para inventar un episodio que ya se ha quedado demostrado que no había nada pendiente con el SRI o con el Ministerio de Trabajo y ahora supuestamente con un nuevo pronunciamiento deberían restituirla en el cargo. Tú has sido escéptico en redes diciendo que te parece complicado que eso ocurra. ¿Por qué? Si ya hay una sentencia, bueno, no sé si se llama sentencia, pero hay un pronunciamiento en firme, ¿no? Bienvenido. Gracias, Andrés. Sí, sí, claro, soy muy escéptico de lo que puede pasar en este caso porque la forma como han impedido que la doctora Villasís asuma el cargo que le corresponde ha sido totalmente traída de los cabellos. Es más o menos como que no sé, pues el buleador del barrio le esconde la bicicleta a quien le corresponde usarla. O sea, Claro, una cosa totalmente burda, le escondieron la llave. O sea, claro, es increíble. algo. Claro, hay, digamos, para entender, para que la ciudadanía comprenda, se eligió al Consejo de la Judicatura con sus diferentes integrantes, ¿no es cierto? Y Mm, dice la Constitución que el delegado de la Corte Nacional de Justicia es quien preside el Consejo de la Judicatura. ujú. Cuando se nombró el último consejo, la Corte Nacional envió una terna entre los que estaban Alexandra Villasís, estaba un doctor Benalcázar y estaba este doctor Godoy.
De esa terna, el Consejo de Participación Ciudadana eligió dos, a Godoy como presidente y a la doctora Villasís Como alterno. como presidente alterno, ¿no es Mm. cierto? Entonces, cuando Godoy resultó destituido por la Asamblea Nacional, a quien le correspondía asumir la presidencia era a la doctora Villasís, digamos, en algo bastante elemental. Sí. Y entonces algo pasó ahí, ya venía una campaña mediática en la cual trataban de denostarla a ella, diciendo que pues, varias cosas que se inventaban de ella, y lo que sospechamos es que no la podían controlar. O sea, ella se asumía la presidencia de la judicatura, no es una empleada del gobierno, y entonces eso no les gustó. ¿Qué hicieron? Como era algo, digamos, tan complicado, en el camino ya se empezaron a inventar una interpretación de que ella no debería asumir la presidencia de manera definitiva, Mm. sino que solo es temporal y que entonces debía enviarse una nueva terna. De esta interpretación incluso hizo parte una jueza de Corte Nacional que hoy está en la nueva terna. Es decir, en ese afán Mm. de llegar al cargo, hicieron interpretaciones absolutamente arbitrarias. Por suerte, esa interpretación no, digamos, no tuvo aceptación porque era burda. O Total. sea, que el alterno no debe principalizarse, sino solo fue nombrado como alterno, para que nunca ejerce el cargo. Bueno, esa estupidez no pasó, pero se inventaron otra peor todavía. Y lo que hicieron es, como digo, esconderle la llave. Le apareció a la doctora Villasís una inhabilidad por una supuesta deuda en el SRI. Ha pasado Mm. ya más de un mes de esto. Y esta supuesta deuda en el SRI, ella se entera por redes sociales y dice, esto no es verdad. Dice, yo no tengo ninguna deuda. Va al SRI, el SRI le dice, sí, es verdad, usted no tiene deuda. Ujú. Y entonces ella dice al Ministerio del Trabajo que le rectifique esa inhabilidad. Ujú. Y ahí empezaron, ¿no es cierto?, a guardarse Claro. los formularios, a hacerse los giles, y de esa forma han impedido que ella asuma el cargo. Claro. Y todo esto para que en la judicatura, como no tienen un presidente que proviene de la Corte Nacional, le han encargado a la presidencia al delegado del presidente de la República, la persona de más confianza del presidente de la República. Y así lo han tenido tonteando, digamos, Claro. al país. Nos han visto la cara de tontos, como en este país, digamos, un escándalo tapa otro. La gente está un poco, pues, no está muy atenta a esta situación, pero es un golpe de Estado en el Poder Judicial. Y Claro. Claro. el día de ayer una jueza valiente, ojalá que no la llamen, ¿no? Una jueza valiente se atrevió a hacer lo obvio, a decir, bueno, señores, Ministerio del Trabajo, corrijan esto, esta Mm. locura que están haciendo y permitan a la doctora Villasís asumir la presidencia de la judicatura. Y entonces ahí es donde empieza tu pregunta y la conversación, Andrés, es que yo soy muy escéptico de que cumplan la sentencia. Pero, Así de mal estamos en este momento en lo que se refiere a Estado de Derecho, a orden democrático. En el país hoy cumplir la sentencia es algo que yo lo veo difícil. ahora, pero la doctora Villasís ha mencionado, primero que por norma se establece un plazo de 24 horas para que se cumpla con la sentencia. Y dice además, ella dijo que como es de conocimiento oral, no se puede alegar desconocimiento, aunque no esté escrito. Es decir, que no hay forma de evadirlo, ya está determinado y simplemente hay que cumplirlo. Bueno, de hecho, en esta tarde, me parece, ya se dictó sentencia por escrito. Así que ya Ah, con mira. esto, ayer fue oral, ¿no? Ya con Mm, eso era suficiente. Pero bueno, si es que estaban esperando el formalismo, ya ya la está. sentencia está por escrito. Pero en serio, Andrés, o sea, no es broma. La gente podría pensar que estoy siendo un poco irónico, pero no, yo la verdad es que no creo que vayan a cumplir la sentencia. O sea, a mí se me hace que se van a salir con alguna otra interpretación abusiva, arbitraria, o ya diferente decir, ¿saben qué? No quiero cumplir la sentencia, no me importa en absoluto el Estado de Derecho. Y lo triste de todo esto es que a quien le correspondería de alguna manera intervenir, o sea, digamos, estamos hablando del Poder Judicial, ¿no es cierto? Es Ujú. el contrapeso del poder, quien finalmente, de manera independiente, tiene que resolver los conflictos que hay en la sociedad y quien Ujú. de alguna manera restablece el orden democrático en el país, es el rol del Poder Judicial. Y la Corte Nacional de Justicia, su presidente, no dice nada. O sea, yo esperaría que él salga y diga, bueno, Claro, ya las cosas se han aclarado, ¿no es cierto? Ya tenemos a la presidenta, empiece a ejercer funciones, es nuestra delegada, pues algo que digan. claro. Pero no, nadie dice nada y entonces
eso hace que yo sea muy escéptico de lo que pueda pasar. Digamos que ocurre lo que tú dices, que pretenden hacerse los locos de cualquier manera. ¿Quién debería poner orden ahí entonces? ¿Nuevamente la Corte Constitucional o allí no tiene vela en el entierro? O sea, quien debería poner orden es la Asamblea Nacional, ¿no? Porque son Oh, ellos quienes tienen que fiscalizar las claro. actuaciones de las autoridades públicas, pero ya sabemos que ahí Sí, pues hay no va a una pasar. mayoría del gobierno, entonces hay una inacción tremenda. Quizás, no sé, podría ser la autoridad de Asís acudir a la Corte Constitucional por vía de una, no sé, un seguimiento de sentencia. No sé, habría que buscarse el Ya. camino desde lo constitucional. Esto no es mi especialidad, pero es absurdo que tengamos, o sea, que pensar cómo hacerle cumplir la ley al Poder Judicial. ¿Me explico? Es demencial lo que estamos hablando. Es el Consejo de la Judicatura quien tiene que cumplir una sentencia y estos se van a resistir a hacerlo. Bueno, yo creo que deben estar pensando este rato qué hacer, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo hacer para impedir que esto se cumpla? Así como ya lo hicieron antes, ¿no? Ya lo hicieron, a mí no me sorprendería. Veamos con qué barrabasada nos sale. Ahora, desde el inicio la abogada Vallesís dijo que ella no respondía a ningún partido político, lo cual en principio está bien también, no tendría por qué alarmarnos, pero en esta coyuntura en la que vivimos, efectivamente, ese es un detalle importantísimo, porque estamos acostumbrándonos a que las funciones del Estado finalmente estén coludidas con el gobierno, ¿no? Bueno, es que precisamente ese es el problema, Andrés. Yo creo que esto que lo vemos, obviamente, la gente que somos respetuosos de la democracia y del Estado de Derecho, vemos como una virtud, obviamente, que quien va a presidir el Consejo de la Judicatura no tenga alguna afinidad política, no haya sido, digamos, no sea adherente, Claro, o sea obediente a un partido político. Esto es una virtud, pero para el poder político actual es un demérito, pues precisamente eso. Lo que claro. necesitan ahí es una persona que sea absolutamente obsecuente a los intereses del poder político y como no la pueden controlar, entonces hay que desecharla de cualquier manera. No me sorprendería que si finalmente pasa lo impensable, que ella se posesiona, no me sorprendería que inicien un juicio político para sacarla por, no sé qué se inventará, Claro, por incumplimiento de funciones cuando no la han dejado cumplir sus funciones. claro, claro. Todo es posible hoy por hoy en el Ecuador. Así que es terrible porque la inseguridad jurídica es la regla acá. Y esto es, digamos, es gravísimo, es muy grave para el Ecuador. Ahora, digamos que se da este escenario en el sentido de que se acepta y la doctora Villasís va a sentarse en el sillón del Consejo de la Judicatura. El economista Larco ya no, ahí sí no pinta para nada, él tiene simplemente que irse. ¿O qué pasa ahí? No, él es vocal, ¿no es cierto? Es vocal titular en el Consejo de la Judicatura. El economista Larco, estudiante de Derecho, es vocal y que solo está encargado ante la ausencia de los delegados de la Corte Nacional. Entonces, el momento que Villasís asuma la presidencia, Sí, él claro. pasa a ser un vocal más, ¿no es cierto? Ok. Pero sigue en funciones el Ok. estudiante de Derecho. Y bueno, si está estudiando, pues capaz le va a ayudar el hecho de que esté allí para que desarrolle información sobre esa carrera. Ahora, y en cuanto al Pleno, al Consejo de la Judicatura como tal, reciben absolutamente muchas críticas también a propósito de una postura aparentemente tibia con lo que está sucediendo. No se ha escuchado una voz, digamos, distinta, o más bien hay mucho silencio de los vocales. ¿Cómo analizas ese aspecto? Yo creo que ya en este momento, en algún punto teníamos alguna esperanza, ¿no? En los restantes vocales del Consejo de la Ajá. Judicatura. Gente que tiene una trayectoria que debería cuidarla. Es decir, ahí hay gente que ha tenido una carrera judicial de muchos años, que ha venido desde abajo, o sea, que le ha costado llegar Claro. y que yo esperaría que cuiden su nombre, ¿no es cierto? Pero Ah, parece que eso a ellos no les importó en su momento. Este rato ya no tienen nada que perder. Lo perdieron todo, el poco o mucho prestigio que tenían, cuando no se pusieron del lado de la decencia, cuando hubo las acusaciones tan graves en contra del anterior presidente de la Judicatura, que por la presión de la ciudadanía terminó siendo destituido a través de la Asamblea Nacional. Ahí ellos tenían que haber asumido ya una posición de defensa de la independencia, de la decencia, pero no, ahí estuvieron ellos de una manera pusilánime, apoyando a este señor hasta que fue destituido. Y luego, cuando ya le tocaba posicionarse la doctora Villasís,
ellos también de manera muy diligente, muy rápida, hicieron el pedido al Consejo de Participación Ciudadana para que a Mm, su vez le pida a la Corte Nacional el envío de una nueva terna. Así que no, yo me preguntan a mí si tengo alguna expectativa respecto del Consejo de la Judicatura, ninguna, claro. ninguna. Estos señores han perdido absolutamente el respeto de la comunidad jurídica y lo que son este rato son simplemente funcionarios que están ejerciendo una función que seguramente les manda la tarea que tienen que hacer, pero ya han demostrado que no tienen el respeto propio, creo, de hacer lo correcto. Yo ya perdí la expectativa sobre ellos. Un panorama sin duda lamentable. Pasemos al otro que también quisiera escuchar tu opinión, que tiene que ver con este operativo antidrogas que se ejecutó en el norte de la capital y donde se encuentra oculta una caja fuerte en el subsuelo del World Trade Center. Luego, de inmediato, pues surge la suspicacia sobre un origen ilícito de esos dineros. Porque la pregunta es ¿por qué los guardan allí? ¿Por qué no están en una bodega de un banco? Y en fin, luego ya el abogado de la empresa ha hecho algunas aclaraciones. Pero antes de llegar a eso, ¿qué primera impresión tuviste cuando conociste la noticia? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Es un tema, a mí me ha dado risa esto porque, o sea, qué salados que son, porque parece que, de hecho, como cuenta, como se relata la noticia, Ujú. hay una llamada anónima, ¿no? Ah, Hay una sí. llamada anónima que dice, en tal lugar hay droga. Esa es la llamada anónima. Entonces, por eso llegan antinarcóticos de la policía. Cuando entran a la bodega, no encuentran drogas, sino encuentran $1 millón en efectivo. Entonces, claro, quien denuncia esto es alguien que tenía mucho conocimiento. Yo supongo que ahí había alguna desaveniencia o algún socio. Yo no sé, estas son Mal reparto. especulaciones, ¿no es cierto? Hay algún un mal acuerdo ahí. Claro. Y entonces, claro, entonces se encuentra esto y claro, fue muy extraño que la noticia se la presente como un hallazgo más o menos como, no sé, pues como que en el desierto, en el bosque encontraron algo sobre lo cual no hay ninguna sospecha. No Claro. se decía de quién es la bodega, con quién está relacionada, nada. Toda la noticia desde Fiscalía era con una prudencia que uno inmediatamente se daba cuenta que están ocultando algo. Claro. Y en las redes sociales empezó a circular información que yo, digamos, no quiero repetirla porque no tengo los Claro. elementos para decir a quién obedece. Y claro, es delicado, ¿no es cierto?, hacer referencia a ello. Pero en redes sociales circulaba información, digamos, que era cuestión de atar cabos y que todos los caminos conducen a los mismos sospechosos. Pero claro, ayer todavía más, ya esto ya dejó de causarme gracia cuando el día de ayer el ministro Reimer dice que Ah, salió a santificarlos, ¿no? Salió a decir que no, que esto es de una empresa, que es normal tener $1 millón en una bodega en el subsuelo. Así que ahí sí yo ya me asusto porque digo, bueno, ¿por qué tan diligentemente el ministro Reimer sale a defender este hallazgo? Y eso ya, claro, ya me genera miedo porque parece que están, no sé, pues muy cercanos, no sé por qué él toma esta posición. claro. Entonces, mejor ya que se arreglen entre ellos, ¿no es cierto? Y tapen ese hecho entre ellos, ¿no? Parece que ese es el objetivo final. Claro, es como que, ups, alguien metió la pata o entonces vamos a manejar el tema con Tino. Pero a ver, también el abogado de la empresa, el abogado Ortega, de Elite Corporation, está reclamando la propiedad de esos dineros, diciendo además que efectivamente era $1.400.000 y que solo hay 992. Es decir, que hay una diferencia de 50.000 que, pues bueno, tendrán que devolver porque tienen todas las garantías o los certificados o, en fin, los valores que respaldan el depósito, digamos, entre comillas, o la existencia de ese valor. ¿Qué giro da para ti el caso? O sea, a mí el mayor giro que se da es a partir de la intervención de Reina. Ese es el mayor giro, porque Ok. luego el abogado, claro, los abogados a veces tienen unas teorías. Acuérdense cuando se cayó la avioneta de Daniel Salcedo Salcedo, ujú. ¿no es cierto? Estaba con la novia y el abogado dijo, es que ella está en otra realidad. Ella no es culpable porque ella vive otra Viene otra realidad. realidad, claro. Entonces, ¿sabes? Los abogados tienen unas teorías que son graciosas, ¿no? Como que, o sea, como que es súper normal tener $1 millón en la bodega, en el subsuelo. O sea, a mí eso no me parece nada normal, pero bueno, si el propio ministro de la policía dice que es normal, caramba, digo, Ahora, entonces yo ya no sé qué está bien o qué está mal. Yo claro. lo que esperaría respecto de esto es Ujú. que
que haya una investigación seria, ¿no? O sea, que la fiscalía realice una investigación a fin de demostrar, o sea, de investigar quiénes están relacionados, porque, como le digo, Andrés, es cuestión de unir puntos. O sea, yo ya sé todas las relaciones que hay a partir de los hallazgos Claro. que se han encontrado, y solo por leer las redes sociales, digamos. Ahí Sí. presentan evidencias de las relaciones societarias, de los patrocinios judiciales, están relacionados todos. Pero bueno, si la fiscalía quiere averiguarlo, seguramente llegará, o bueno, no sé, o ya habrá la orden de archivarlo, no sé. Otro de los argumentos del abogado Ortega es que la empresa susodicha tiene actividades u operaciones legales, por supuesto, en construcción, petróleo y minería, y que para a ratos desembolsos rápidos o de flujo de dinero en efectivo era necesario tener una cantidad de esa naturaleza. Pero bueno, pues debe varios frentes, petróleo, minería y mucho dinero de por medio. Entonces es un argumento que se podría demostrar. Andrés, no, o sea, está bien ya que nos quieran ver la cara de tontos, pero vamos, es de uso personal la cara de tonto de cada uno. Claro, Sí, o sea, digamos, ¿para qué sirven esas cantidades tan grandes de dinero? Digamos, en la realidad, porque sí se manejan esas claro, cantidades. imagínate. Vamos, yo no sé el caso, insisto, no es fácil hablar del caso en particular porque hay que tener pruebas, etcétera. Pero digamos, en términos generales, déjenme abstraer del famoso caso del $1.000.000 en la bodega. Mm, Pero el dinero en efectivo en altas cantidades sirven generalmente para lo ilegal. Sirven para pagar sobornos, sirven para, en el caso de la minería, por ejemplo, mm, mm, sirve para comprar el oro de mineros ilegales, ¿no es mm. cierto? Es decir, es para una comercialización ilícita. Para cuestiones ilegales sirve el dinero en efectivo en esas cantidades. Porque más bien el Estado ecuatoriano, a través de la normatividad, la UAFE, hay una exigencia de que todo tiene que ser bancarizado. Sí, la UAFE, me parece que incluso había un decreto ejecutivo del presidente que decía que no puede haber movimientos más allá de 2.000, $10.000, alguna cosa así. Es decir, es muy estricto el ordenamiento jurídico Claro. en pos de prevenir o combatir el lavado de activos, de que todo tiene que ser bancarizado. O sea, a mí no me vengan con esto de que no, mi giro de negocio necesito esas cantidades en efectivo. Bueno, salvo que te dediques a algo ilegal, entonces ahí sí entiendo por qué tienen tantas cantidades en efectivo. También dijo, y con esto vamos cerrando, que el capital proporcional frente al tamaño del grupo financiero, esto lo dice el abogado, ¿no? Que registra este capital de 1.600.000 dólares y cuentas por cobrar superiores a los 14 millones. Es decir, demostrando la solvencia de la actividad de la empresa y que por eso tener 1 millón guardados tampoco es que representa una cosa extraordinaria. Bueno, están acostumbrados a manejar, si él mismo está diciendo que es un poquito para lo que tienen, capaz sí tienen otras bodegas llenas de dinero. Ya. Ahora, en todo caso, el sistema financiero tiene que investigar este tema, ¿no? Es algo que de oficio tiene que recibir algún tipo de motivación. Bueno, el caso ya está en fiscalía, ¿no? Mm, Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Se supone que yo me imagino que habrán abierto una investigación. Ya no le pusieron un nombre vendedor al caso. Yo decía, quizás un buen nombre sería Fue sin querer queriendo, ¿cierto? Algún nombre así medio cómico, claro. como suelen hacer, ¿no es cierto? Un hallazgo sin querer queriendo. Pero bueno, yo esperaría que la fiscalía haga una investigación y conozcamos Y la de qué UAFE, se pues trata, también. ¿no? Aunque lo dudo, Andrés. La intervención de ayer del ministro Reinberg creo que fue bastante decidora, ¿no? Yo creo que este caso ya pronto estará enterrado en un subsuelo 3 en una bodega. Y para concluir, ¿qué reflexión te provoca esto que estamos hablando? Es decir, ¿no tienes confianza, por ejemplo, en que se respete el debido proceso para que la abogada Villasís cumpla con sus funciones? ¿Tienes la suspicacia, después de las declaraciones del ministro Reinberg también, de que esta cuestión quede allí? En fin, y por mencionar estos dos episodios nada más, ¿cuántos otros hay donde la justicia tiene el reto de ser transparente e independiente y no lo logra? ¿Qué reflexión te provoca? Eh, es desolador, Andrés, Mm, porque la independencia judicial ha sido siempre una quimera en el Ecuador, es algo, un anhelo que tenemos y permanentemente el poder político está
cooptando, está controlando el Poder Judicial, pero momentos como estos son de los más críticos que hemos tenido en la historia. Y digamos, yo te digo, yo trabajo en el sistema de justicia desde hace 24 años. Ujú, Algún recorrido tengo ya. ujú. Y, y claro, quizás en el momento más del secuestro más brutal que hubo en el correísmo, en la época del correísmo, yo no sé si hay alguna diferencia con aquello. O sea, me Mm. parece que vivimos tiempos muy complicados en el sector justicia, al punto de que el Consejo de la Judicatura no obedece una sentencia, ¿no es Mm, cierto? mm. O que lo sacan al presidente, a la presidenta de la Judicatura, no le permiten asumir el cargo, o que tienen el control ya de, no sé, de los operadores de justicia. Entonces, realmente que es muy crítico, genera temor también, genera temor, no creas que decir las cosas que digo en este momento yo no las pienso, me las pienso, pero bueno, ya me jalas la lengua y digo, y digo lo que pienso. Pero si lo pienso un poquito más, claro que esto genera una situación de temor. Hoy mira lo que pasó con Bonil, que después de 30 años sale del Mm. otrora mayor diario de circulación nacional, que es El Así es. Universo, hoy devenido en un pasquín de propaganda del gobierno. Increíble. Son tiempos bien delicados que vivimos y ojalá que el país despierte y haga reaccionar a nuestros gobernantes. Y la última, la del estribo, porque ayer tuvimos a Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados, hablando sobre el caso de Aquiles Álvarez, que también es una cosa escandalosa realmente, ¿no? Porque si analizamos todos los episodios que tienen que ver con humillación, que tienen que ver con maltrato a una persona que no tiene ni sentencia ejecutoriada y está en un lugar de máxima seguridad, bueno, hay una serie de cosas que uno dice, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo y nada pasa? Es decir, realmente, como tú decías, la situación es desoladora. Sí, en el caso de Aquiles Álvarez, yo creo que hay que simplificar el asunto porque él, digamos, él mantiene el estatus de inocencia. Todas las personas que están Imagínate. siendo procesadas siguen siendo inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y yo no sé si al final él resulte ser culpable. Puede incluso que sea culpable. Sí, Entonces, claro. al final ya se verá. Pero lo cierto es que hoy por hoy, bajo el Estado de Derecho que se supone que es el Ecuador, él es inocente, ¿no es cierto? Porque no hay una sentencia en su contra. Entonces, independientemente del desenlace de su caso, él es sin duda alguna que es un perseguido político. O sea, yo no sé por qué no habría de decirlo con esas palabras. Es evidentemente un perseguido político. El trato que le han dado a él no solo es el trato de un presunto culpable, sino que además es el trato de un adversario político a quien a través de la justicia lo están quitando de la arena política. Mm, Porque yo lo digo y me da pena decirlo por la familia, ¿no? Porque yo la veo a la esposa, a la mm, madre, que salen a hacer videos y la verdad es que parte el corazón. sí. Pero a mí me da pena decirlo, pero yo creo que Aquiles no sale en buen tiempo. Él tiene 3 órdenes de prisión vigentes y ahí con esas 3 órdenes van a darle la vuelta al punto de no permitirle salir hasta que seguramente, como en la humanidad siempre ocurre, el péndulo político va al otro lado y por ahí él encontrará alguna alternativa de recuperar la libertad. Pero en este sistema de justicia en donde los mandaron a los abogados a la cárcel, caramba, yo no veo que tienen ninguna oportunidad de recuperar la libertad en el corto plazo. Caramba, qué panorama tan duro para él y para la familia, definitivamente, porque si estamos hablando de un cambio político, eso tomará su tiempo, ¿no? A ver cuándo ocurre aquello. Pablo, como siempre, muchas gracias. Valoramos siempre estas conversaciones que nos guían y nos orientan sobre temas sensibles. Ya habrá tiempo para el fútbol, no descarto esa posibilidad. En serio, cualquier rato capaz hablamos de aquello. Por ahora, muchas gracias. Encantado, encantado de la vida, Andrés. Perfecto, Un te tomo gusto. la palabra. Chao, chao, que Gracias. estés Nos muy vemos. bien. Chao, chao. Chao, chao. Ahí está nuestro invitado hablando sobre varios episodios en donde la justicia efectivamente queda en entredicho y que no cumple con la expectativa de la ciudadana, de la ciudadanía, ser esta justicia con los ojos vendados y que sea imparcial, que haya balance, que es lo que anhelaríamos y que no está ocurriendo. 17:34, tiempo de pausa. Venimos en un momento, amigos. Bien, 17:37, de Esmeraldas nos vamos para Guayas, concretamente a la ciudad de Guayaquil, porque nos interesa
también analizar cómo se encuentra la gestión municipal en este momento. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de particular? Bueno, obvio, por la situación del alcalde titular, Aquiles Álvarez, que se encuentra detenido, preso en la cárcel del Encuentro, y cuya situación no parece tener una resolución fácil ni rápida. Todo lo contrario, se muestra un panorama complicado y a largo plazo. ¿Eso cómo impacta en la gestión municipal? Evidentemente hay un reemplazo que está como titular, bueno, encargada, digamos, Tatiana Coronel. Pero eso es lo que queremos ir analizando, cómo marcha esa gestión. Ana Choes es concejal de Guayaquil, a quien hemos invitado y que le damos la bienvenida, además porque agradecemos, hubo un cambio ahí de horario y muchas gracias por acomodar el tiempo para poder entrar un poco antes. Ana, entonces, básicamente, ante la salida del alcalde, evidentemente hay una situación peculiar dentro de la gestión. Claro, hay un reemplazo perfecto, todo en orden, pero como que es medio raro porque Aquiles Álvarez sigue siendo el alcalde. Tatiana Coronel todavía está, digamos, no sé si el nombre es encargada o cómo es, pero todavía no es titular, digamos. ¿Esto qué significa para la gestión? Bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio. Pues sí, Guayaquil vive un momento extraordinario. No sé si se escucha correcto, porque Sí, todo bien. Yo estaba escuchando entrecortado. Ah, no, yo le escucho bien. Bueno, Guayaquil hoy vive un escenario extraordinario donde tenemos una alcaldesa subrogante Subrogante. que lamentablemente no tiene la legitimidad total para asumir la responsabilidad de las decisiones de Guayaquil, porque al día de hoy estamos en una situación donde existen decisiones provisionales y la ciudad está en medio de licencias temporales donde no existe la confianza ciudadana de que las cosas están marchando para bienestar de ellos. Entonces, en ese sentido, pues yo he apelado a la madurez y a la sensatez del señor Aquiles Álvarez para que dé un paso al costado y permita que el municipio se fortalezca institucionalmente, teniendo la figura titular del alcalde, en este caso, para que puedan tomarse las decisiones pertinentes. Esto Ahora, no ha pasado, mañana se vence ya el plazo de la segunda licencia que se otorgó. Lamentablemente, la situación jurídica del señor alcalde Aquiles Álvarez es compleja, puede estar en prisión hasta por 1 año, y yo creería que la ciudad no debería estar en este caos institucional ni escenario extraordinario. ¿los problemas del señor Álvarez son los problemas de la ciudad? No son los problemas de la ciudad, eso ha quedado totalmente claro. A él se le está acusando de delitos que no son de la administración pública, sino de su actividad personal y privada. Sin embargo, a él ser la figura principal, se puede decir, de la alcaldía, esto sí deja un poco en el limbo institucionalmente a la ciudad. Y por tanto yo he mencionado que es mejor que él mantenga su defensa donde tiene que ser, en los tribunales de justicia, y que la palestra pública ya no se siga utilizando para lavarle un poco la cara respecto a su situación personal en el Consejo Municipal, porque es algo que pasa todas las semanas. Ahora, Y después de eso también yo esperaría que ya exista la titularidad del cargo en la figura jurídica que de cierta manera prevé el COTAD, para que las decisiones y las responsabilidades ya sean legítimas y no existan excusas referente a la planificación que se tiene que llevar en el municipio. dos preguntas en uno. Es decir, hay mayoría de la Revolución Ciudadana en el Consejo, ¿no? Me pregunto, ellos apoyan a Tatiana Coronel, presumo, pero me pregunto si tendrían la misma posición ya si se queda como de titular. Esa es una pregunta. ¿Qué opina usted? Y la segunda, he escuchado también que la señorita Tatiana Coronel no es precisamente una persona que ha formado una carrera política, es decir, que ha estado en la gestión municipal, que viene de trabajos concretos, es decir, que está empapada de este mundo, sino que ha ido, pues digamos, surgiendo por determinados episodios y finalmente se encuentra sentándose en la silla de Olmedo, una cosa realmente de enorme responsabilidad. ¿Cómo ve estos dos aspectos?
Bueno, en principio esta es la responsabilidad a la que yo llamo siempre de los partidos políticos de elegir los cuadros que van en representación ciudadana y Obvio. luego de los ciudadanos que deberían también analizar cuáles son los perfiles que están en conjunto con la lista. Ujú. Porque al final del día, ya sea por cualquier situación en particular, la curul la había ganado la Revolución Ciudadana. Si renunció el señor Raúl Chávez y luego la señora Emily Aguayo para que la señorita Tatiana Coronel asuma el cargo de concejal, eso es otra historia. Pero al final del día ella estuvo en una lista en donde la curul, porque aquí estamos hablando de listas cerradas, no listas abiertas o unipersonales, sino de listas cerradas donde los partidos políticos ganan una curul, llegó, ya es responsabilidad per se, incluso la organización política que los auspició, porque recordemos que ellos llegaron con la Revolución Ciudadana. Y en segundo plano, también tener conciencia de que si ya ella asumió en primer lugar la concejalía y posterior la quiso aceptar la nominación a ser vicealcaldesa, ella tenía que haber leído las facultades que de alguna manera tienen concordancia con el COTAD. E incluso en un escenario en particular donde ya venían dándose las investigaciones al señor Aquiles Álvarez. Entonces, estamos hablando incluso de una irresponsabilidad partidista y una irresponsabilidad personal. Pero ya que estamos en este escenario de que ya asumió, de que ya es vicealcaldesa, por tanto, por eso yo nunca la apoyé en la votación, yo voté en contra por la Ya, inexperiencia misma. claro. Sin embargo, ya que estamos en un escenario como este, donde el COTAD prevé que según el artículo 62, tanto en ausencia temporal o definitiva, ella tiene que asumir las funciones de alcaldesa, Ujú. yo esperaría que se asesore, que tenga la voluntad y la capacidad de poder tomar las decisiones, porque ya no se tratan de decisiones partidistas, sino de decisiones que van a afectar a los casi 3,5 millones de los guayaquileños. Y el Y en el problema, caso de los concejales, que unos llegaron por el PCC, otros llegaron por ujú, Suma, otros ujú. llegaron por la Revolución Ciudadana y luego se hicieron a reto, en fin, otros dicen que son independientes, Sí, sí, bueno, en Ecuador de candidatos independientes, yo aspiraría a que tampoco haya omisión deliberada de lo jurídico, porque puede haber responsabilidades administrativas en querer alargar licencias por lealtades, por ser coidearios, por ser amigos, por ser claro. lo que sea. Yo esperaría que ellos entiendan cuál es la calidad de la representación ciudadana que hoy ostentan y que no están ahí para respaldar a un individuo, sino Claro. están ahí para respaldar a la colectividad que confió en ellos. Algunos de alternos que asumieron y otros que eran titulares, pero al O- final del día están en la representación popular y no pueden fallarle a la ciudadanía. Ok, Y en ahora, el peligro o el riesgo que existe cuando hay una persona que no tiene la formación, digamos, para un cargo como ser alcalde de la ciudad de Guayaquil y ser un poco novata en este caso, es que haya otra persona, tal vez de la RC, quien sea quien realmente tenga el poder de decisión, es decir, que finalmente le diga, no, esto hay que hacer, esto no, me explico, porque es una persona que todavía se está empapando, ¿no? Entonces, no sé si hay esa posibilidad, quién podría ser realmente la persona que esté por detrás. Bueno, es que precisamente esa es la incertidumbre y el Ok, limbo institucional al cual yo me refiero en este momento, porque ella no tiene la capacidad operativa individual de poder decidir sobre una planificación, más allá de todos los cambios de los directivos con los cuales yo me he ido enterando por la prensa, cuando eso debería darse una certificación a los concejales de cuáles son los cambios que se están realizando, no para decirle que sí o que no, sino para tener conocimiento, porque al final sí, ella tiene la facultad nominadora y de designación, pero al final del día, todas estas decisiones de carácter aislados, de que un día renuncia un funcionario de directivo o de gerencia y luego tiene que poner a uno de reemplazo temporal o definitivo, son situaciones que notan la falta de planificación de cierta manera en cuanto a las políticas públicas. Entonces, si pierde la capacidad de conducción, como usted menciona, lamentablemente, bueno, ahí vamos a estar dándonos cuenta que va a costarle tomar las decisiones, o sea, va a tener
dificultades en marcar agenda, inclusive las decisiones puede que se vuelvan muy reactivas y no en cuanto a una visión de ciudad. Entonces, pero eso es una situación en la cual nosotros debemos Bueno, para que lo escuche. ya verificar qué es lo que va a ocurrir después, porque al día de hoy no estamos frente a una autoridad formal, estamos una autoridad que goza de legitimidad, o no goza de legitimidad, porque está tomando decisiones provisionales, a la expectativa de que si vuelve el titular, no vuelve el titular. Claro, claro. Entonces, ¿vamos a terminar así el periodo? No, ¿Vamos a pues esperar imagínese. una prisión preventiva? Es imposible. ¿están Pero a ver, seguros? no, pues sin duda sería un caos si fuese así, ¿no? Pero entonces, lo que también quería preguntarle, en este mes y medio que tiene ella en funciones, ¿ha habido decisiones importantes, alguna claridad sobre proyectos o darle continuidad o más bien no se sabe porque no sé si están rescindiendo el contrato? Es decir, ¿qué está sucediendo en la gestión? Es que ahí es la circunstancia de decisiones importantes donde tendrían que salir aclaraciones inmediatas, se tardan, porque me imagino que por el poco manejo de la cosa pública, no puede reaccionar con firmeza en beneficio de la gente. Entonces, claro, tenemos el tema aeropuerto, que ya nosotros hicimos un pedido de información referente a cuáles eran las acciones que iban a tomar respecto a lo que solicitó el ministerio, luego lo aclararon en el Consejo Municipal, pero eso básicamente está en el limbo, porque no hemos visto cuáles son las demás acciones que vienen. Y también las decisiones con relación al tema de Segura EP, que más allá de que ahora se firmó un convenio de trabajo, de coordinación, está muy bien, pero una cosa es la coordinación y otra cosa la subordinación, y eso es algo en lo que no puede caer el municipio de Guayaquil, porque recordemos que son gobiernos autónomos descentralizados. Obvio, pero que usted nota que tal vez ese puede ser un riesgo, que efectivamente el municipio se estaría acercando a propósito del tema de aeropuertos o el tema que usted menciona de Segura EP. Es que ese es el problema. No noto que exista una verdadera coordinación, que no está mal, o sea, la coordinación tiene que haber en todos los niveles de gobierno. El tema es que no se pueden subordinar, sino que coordinar no es subordinar, es lo que menciono. O sea, entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes una falta de liderazgo, porque el cargo no te da liderazgo, evidentemente llenan los vacíos ciertas narrativas, porque aparte no contestas a la prensa, no asistes a los medios de comunicación a mencionar lo que estás haciendo, esquivas en las sesiones de consejo también a los medios de comunicación, Claro. te blindan demasiado, que lamentablemente una situación particular como el tema del aeropuerto no lo puedes defender, no lo Claro, puedes claro. explicar. Entonces, esas son las circunstancias. Sumado a que yo, que visito barrios populares, también hay quejas referente a cosas tan básicas, ya que inclusive se menciona que hay aumentos de casos de dengue, que no han habido las debidas fumigaciones o desratizaciones en este año. Entonces, Imagínese. sí estamos viendo una situación compleja, Compleja. porque tampoco no puede vivir la administración de excusas. Yo escuchaba lo que mencionaban respecto, por ejemplo, al problema de la basura que se dio con el toque de queda. Uf. No, es que esperamos que el toque de queda no tocara el tema del servicio como otros años. Ok, pero es que no es que el problema vino con el toque de queda. El problema ya estaba y se visualizó Con eso. de forma mayor porque no hubo la debida coordinación. Entonces, estamos hablando de que la ciudad no se puede planificar de forma normal ni atender los servicios públicos porque está viviendo de licencias temporales y de decisiones provisionales que caen en la improvisación. Entonces, ese es el mayor problema. Entonces, las responsabilidades siempre caen en excusas. No es que el gobierno no me deja hacer. No es que no preveímos esta decisión. No es que. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Son excusas cada día. Entonces, ese es el mayor problema que existe, porque hay una pérdida de gobernabilidad desde lo local. Comprendo. Ahora bien, me pregunto, con la salida de Aquiles Álvarez, algunos funcionarios importantes o de confianza también han salido del municipio. ¿La señorita Coronel ha puesto reemplazos o está llevando a su gente? ¿Cómo está ese movimiento de personal?
Precisamente es lo que mencionaba, que yo me he enterado de ciertos cambios administrativos a través de boletines de prensa, Ah, o ok. de noticias o de redes sociales. Y eso que es Y en ese concejal, caso, imagínense la ciudadanía. exactamente. Y por eso, en mis facultades fiscalizadoras, yo he ingresado un oficio solicitando todos los cambios que se han realizado y también los perfiles técnicos, porque existen rumores de que no cumplen el perfil técnico a cabalidad para ciertas Para carteras áreas. Ujú. del Ejecutivo local. Y en ese contexto a mí sí me preocupa porque cuando alguien no tiene los conocimientos mínimos en la gestión pública o las credenciales suficientes, evidentemente los servicios, la obra pública o lo que fuese, se paraliza o se Ujú. vuelven más lentos. Entonces, ese es el gran problema. No se trata de llenar el espacio por llenarlo, sino de que la persona vaya a aportar en el servicio público de una manera real, o sea, y eficaz. Entonces ya hoy en la tarde me han enviado el oficio de recepción y de trámite y yo esperaría que la respuesta las tengan en los próximos 15 días, como lo mencionan el COA. Ahora bien, de cara al próximo año en elecciones, dicen que hay ahí toda una estrategia, ¿no? Sacar de la posibilidad de que Álvarez tome protagonismo y más bien poner a otro personaje que pues ha tenido sin duda su trayectoria importante, que es la mamá del presidente, para que llegue a la alcaldía de Guayaquil. ¿Cómo ve eso? Bueno, en democracia es legítimo que todos puedan participar. Al final del día es la ciudadanía que tiene La última palabra. la última palabra, sí. También es el cargo más importante en una democracia. Ser ciudadano es el cargo más importante. Al final del día son los ciudadanos que tienen que evaluar qué es lo que quieren, qué es lo que necesita la ciudad y hacia dónde debe avanzar. Lo que sí yo esperaría que sea una visión de planificación a largo plazo y que se entienda que la gestión pública tiene que, de cierta manera, prever cierto grado de políticas públicas, que no es una tabla rasa, donde yo vengo, borrón y cuenta nueva, nada de lo Claro. anterior sirve, porque parecería que en esta administración lo anterior no sirvió y por eso lo sacó. Y ya hemos visto cómo ha avanzado la ciudad, con situaciones totalmente malas o negativas para el ciudadano de a pie. Entonces, ese es el mayor conflicto. Yo no puedo emitir criterios de quiénes serán los personajes porque todo está en veremos. Eso lo conoceremos ya en primarias porque ya se encuentra el calendario electoral en curso, pero yo esperaría que mi ciudad recupere la confianza ciudadana y recupere la institucionalidad que se merece, porque no podemos, como yo le digo, no podemos vivir en el caos institucional. No está bien, no es correcto, y al final del día quienes más sufren son los guayaquileños, la calidad de servicios que se le está dando. Lamentablemente el problema ya era de antes, se agravó inclusive con los temas personales del señor Aquiles, con el tema del grillete, luego ya con el tema de la prisión preventiva y hoy por hoy con una alcaldesa que lamentablemente no puede tener la libertad de decisión que se espera porque no sé a quién se debe o no sé qué es bajo qué circunstancia está tomando las decisiones. Ahora bien, Porque hay, aunque la campaña, digamos, municipal dice, bueno, todo fluye, la alcaldía avanza, todos los trabajos se están haciendo, esa es la versión, digamos, oficial. Sin embargo, en la calle la sensación es como de abandono, que no se sabe exactamente qué pasa con el municipio, ya no hay esa conexión de la gente con su ciudad, con sus autoridades. Eso es importante y problemático, grave. por supuesto que es grave porque, como menciono, yo voy y visito sectores populares y algo tan básico como la fumigación no ha existido en el suburbio en lo que va del año. Y tuvieron fuertes situaciones el año pasado y ahora vemos que los casos de dengue están aumentando. No se diga del tema de la recolección de basura, que cuando empezamos a mencionarlo, dijeron que era porque los ciudadanos no hacían caso de los horarios de recolección. Entonces, siempre la culpa la tiene el ciudadano, pero Ujú. el municipio tampoco pone de su parte. Entonces, ¿qué es Claro. lo que está ocurriendo? Porque esto ya es un tema de planificación administrativa en donde evidentemente tiene a su cargo la planificación y la dirección el alcalde de la ciudad, en este caso la alcaldesa subrogante. Entonces, si ellos son un equipo de trabajo, porque obviamente llegaron por una línea partidista, debería en principio haber continuidad del plan de trabajo que presentaron
o en su defecto tomar los correctivos pertinentes. Pero al día de hoy no se siente eso y por eso existe un sentido de abandono total de las autoridades en temas tan importantes como estos. Entonces, esto sumado a los conflictos políticos, en donde yo menciono bien que debe haber la coordinación a todo nivel con el gobierno central, porque eso es loable en la gestión pública. He escuchado también a otras concejalas en el sentido de que la alternativa aquí es que el señor Álvarez renuncie. Usted también se expresa de igual manera. Esa sería la salida, ¿no? La más digna y que permita continuar con los procesos. Es decir, la normativa está clara sobre cómo se produce la renovación, de manera, pero que ya tiene que haber una titular para que efectivamente asuma responsabilidades, porque esto de provisional es una cosa absolutamente incierta. Además, el temor de firmar algo siendo provisional no es lo mismo a ser titular. Es decir, esa sería la salida. Desde el primer momento lo mencioné. En la segunda licencia, petición de licencia, yo mencioné que por madurez y por sensatez, convicción y amor a la ciudad debería dar un paso al costado. Y lo segundo, que hay momentos en la vida pública en donde uno tiene que asumir responsabilidades. Y esta es una. Cuando uno se candidatiza para la representación popular, tiene la responsabilidad de los ciudadanos. Entonces, no puedes poner en el limbo institucional a una ciudad. En principio, siempre lo dije, siempre lo mencioné. Qué bueno que otras concejalas y concejales estén sumando este pedido. Pero por ahí también he escuchado que ahora quieren prorrogar licencias a título de calamidad doméstica. Claro. Estar en prisión no se contempla jurídicamente como calamidad doméstica. Ojo, eso es imposible. Otros mencionaban que el COTAC no daba plazos, cuando evidentemente hasta leyeron el artículo en la sesión de consejo y se menciona claramente 60 días de licencia. Entonces, ¿cuál es el camino jurídico? Aún le quedan vacaciones, pero esto seguir poniendo a la ciudad en un escenario extraordinario. Por eso yo menciono siempre que no es posible. La responsabilidad ya tiene que tener quien está dirigiendo el cabildo, tiene que tener la responsabilidad absoluta y libertad de decisión y planificación y visión. Puede que no sea perfecto, pero es lo que existe. Claro, porque así lo decidieron representantes de la ciudadanía en el consejo, o sin mi voto, pero lo decidieron así, y también lo decidió quien hoy es la alcaldesa subrogante, porque si no, no hubiese aceptado la nominación a ser vicealcaldesa. Claro. Y tampoco hubiese aceptado la decisión de asumir la concejalía. Entonces, ya que se encuentra en el espacio, no es solamente para decir que yo soy algo, pues. Si se encuentra en el espacio, es para asumir que tiene que responder a la altura de las circunstancias. Ana. Y ya el tiempo dirá y evaluará cuáles son las actuaciones que ella ha tenido. ¿Cuándo fue la última sesión de consejo, Ana? El jueves pasado. Nosotros sesionamos ordinariamente todos los jueves. ¿Y ahí cómo se dan las cosas? ¿Nadie le pregunta algo? ¿Nadie le hace alusión a lo que están viviendo? ¿O simplemente cumplen con la agenda del día? ¿Cómo es? La semana pasada precisamente se mencionó el tema de la recolección de basura, pero generalmente en trámites administrativos no se ha hablado nada. La última vez cuando mencioné del tema de la circunstancia de Aquiles fue en la segunda licencia y hoy pues que estoy preparando un oficio sobre la certificación de las vacaciones, porque el año pasado hubieron licencias con cargo de vacaciones que tomó el señor Aquiles Álvarez, entonces eso quiere decir que él no tiene ya no tiene todo. días. Ya, pero lo que le quería preguntar, Ana, lo que le quería preguntar es ¿cómo ve a la alcaldesa en funciones en este momento? Es decir, es una persona que se está empapando, que sabe cómo manejar, es decir, que toma decisiones. ¿Cómo es el rol de ella como alcaldesa? Yo considero que aún está en veremos ciertas situaciones de sus actuaciones, porque el solo hecho de que no pueda dar un pronunciamiento público y esquivar a la prensa, que la prensa es el primer contacto también que tiene la ciudadanía, por donde la gente puede revisar ciertas circunstancias, el que no lo haga pues dice mucho respecto a las actuaciones que ella tiene. En el consejo es básicamente siempre tratar los temas, se mencionan temas de la ciudad, yo he mencionado algunos temas también. Como le menciono, pude hablar el tema de la fumigación que no se está realizando en los sectores,
pero el día a día creo que ella recién está enterándose de toda la parte administrativa, precisamente porque desconoce mucho el manejo de la cosa pública, pero hay que pensar que va a tener la voluntad, porque al final del día los más afectados son los guayaquileños. Entonces, yo esperaría que tenga la firmeza necesaria para tomar las riendas de esta ciudad y en el caso de ya convertirse en titular, dejar el tema del señor Aquiles Álvarez a un lado, porque todas las semanas también el discurso de que es perseguido político en el Consejo Municipal ya cansa. Ya Claro. cansa porque no es el tema más importante del orden del día. Y tampoco se puede usar la palestra pública para constantemente justificarlo. Él tiene que, con las pruebas necesarias, justificar su inocencia en el sistema de justicia. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Ana Choes, concejala de Guayaquil, hablando sobre esta particular coyuntura que vive ese municipio por la ausencia del titular Aquiles Álvarez y esta situación incierta efectivamente de la que hemos hablado. Ojalá haya esos gestos, digamos, de efectivamente tomar el toro por los cuernos y solicitar la renuncia para que finalmente fluya y que los ciudadanos no se sientan afectados en su calidad de vida, que eso es finalmente para lo que ustedes están trabajando, darle calidad de vida a los ciudadanos que los han elegido. Gracias, Ana, que tenga una buena tarde-noche. Muchas gracias por la oportunidad, a las órdenes. Igualmente, gracias. 18:04, una pausa, amigos, ya venimos. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Jueves 26 de marzo, 17:04. La situación jurídica del país se empieza a complicar de manera importante a propósito del caso de la señora, la abogada, la doctora Alejandra Villasís, quien debe asumir en función del reemplazo como le corresponde, como se dijo desde un principio, pero se armaron ciertas, decíamos el otro día, triquiñuelas para marginar a la abogada Villasís, pero finalmente hay una jueza que ha dicho que la señora Villasís tiene que titularizarse. Ella es la presidenta del Consejo de la Judicatura y ahora el Consejo de Participación Ciudadana ignora este fallo de juez competente y dispone a la Corte Nacional de Justicia que complete la terna para designar al titular de la Judicatura tras excluir a 2 candidatos por inhabilidades. La decisión se tomó pese a un fallo judicial que favorece a Alexandra Villasís. Bueno, este señor Fantoni de verdad tiene un nivel... Bueno, en leyes es evidente, ¿no? El nivel de ignorancia que maneja,
pero no solo eso, lo más grave es el hecho de estar subordinado, del servilismo que tiene, no solo él, sino la mayoría de esa función del Estado para con el gobierno. Entonces, realmente uno se cuestiona frente a qué estamos enfrentando como país. Es decir, el país está viendo que ya los poderes del Estado están tomados y eso riñe con la esencia misma de la democracia, que implica un balance de poderes. Si eso no existe, evidentemente estamos ante un gobierno autoritario que tiene todo absolutamente para decidir. Y todo esto ocurre porque ya lo hemos dicho aquí, lo hemos conversado con algunos expertos en el sentido de que la abogada Villasís se ha expresado como una persona independiente, lo cual es perfecto. Es decir, que no tiene por qué responder a nadie. O sea, es una funcionaria pública que debe administrar justicia. ¿A cuenta de qué tiene que rendirle pleitesía a un poder u a otro? Eso riñe con la esencia de la democracia. Pero claro, es importante tener el control desde el poder, tener el control de estas funciones para hacer lo que crean conveniente, designar a quien crean, ocultar lo que tengan que ocultar. Evidentemente, ya saben ustedes también, el fiscal Alarcón también está en la misma línea. Es decir, son absolutamente fichas del gobierno que pone, cambia, que en fin. Y así las cosas, evidentemente, el tema es muy preocupante, ¿no? Bueno, dicho eso, no sé si todavía no. Ya, entonces estamos a la expectativa. Escuchaba el día de hoy una entrevista que daba Alexandra Villasís en el sentido de que ella confiaba o exhortaba a las autoridades de la Corte Nacional de Justicia, a quien el Consejo de Participación le está haciendo este exhorto, para que la Corte ya, pues, o sea, acate algo que una jueza ha tomado la decisión, que es un fallo, fallo de autoridad competente, tiene que cumplirse. No es que se inventan unas historias como también lo hace, bueno, ¿qué se puede pedir de este personaje, no? También el ministro Burbano ha presentado un recurso de aclaración para la sentencia que le obliga a rectificar el supuesto impedimento de Villasís. A ver, el ministro de Trabajo, dice la nota del Expreso, presentó un recurso de aclaración para consultar a la jueza Viviana Pila, que es quien ha dado este fallo, quien debe corregir el impedimento. La pregunta es, ¿quién debe corregir el impedimento que registra la vocal Villasís, como lo dispuso la magistrada en su sentencia por el habeas data que solicitó la abogada? Ahora, aquí se está diciendo, o sea, él está desconociendo también el fallo de la jueza, porque el fallo de la jueza dice que ella no tiene ningún impedimento. Eso debería ser suficiente. Pero aquí están tratando de ganar tiempo, buscando algún vericueco para procurar que eso no ocurra. Ya lo decía aquí Pablo el otro día en Calada, ¿no? Que él tenía muchas dudas de que Villasís pueda asumir ese cargo, que él creía que el gobierno iba a hacer lo humanamente posible para impedir que eso suceda. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo van a hacerlo? Bueno, decía, van a ser creativos, inventarse cualquier pretexto o ya de plano decir, ¿sabes qué? No vamos a acatar la decisión de esa jueza. Bueno, no han dicho eso, pero están pidiendo aclaraciones, el Consejo de Participación desconoce, o sea, ya todo el andamiaje está funcionando para impedir que la abogada Villasís ocupe el lugar que le corresponde, ¿no? Pero el ministro dice, es por seguridad jurídica. Uy, caramba, no es una cosa que uno dice que por seguridad jurídica le estamos preguntando eso a la jueza, para que la jueza diga exactamente cómo es la cosa. Y luego remata, ¿no? ¿Cómo voy a cumplir algo que implica cambiar un dato de una tercera institución que no tengo competencia? Hay un fallo de la jueza, por favor, ¿qué parte es la que no se entiende, no? Y por lo tanto, y además de cumplimiento inmediato era. Y esto fue el 23, ya van 3 días y hay un desacato, yo diría, ¿no? Aunque hoy día la abogada Villasís no quiso decirlo de esa forma, porque es una cosa muy fuerte. El desacato está penado, es una cosa, insisto, fuerte. ¿Qué te dicen?
¿No te dicen nada? ¿Ah? Ya. Este, digo que no es una cosa menor. Desacato de autoridad competente es una cosa muy grave, insisto que es un delito, no recuerdo el tiempo, pero es un delito con sanción importante, ¿no? Así es que veremos. Y luego le dice el ministro a la jueza que de manera apresurada resuelve aceptar acción de habeas data. De manera ¿Qué pretende? Tiene que demorarse, eso es lo que quiere el gobierno. Pues no, si hay alguien que sabe de leyes y que toma una decisión, lo hace de inmediato, conociendo el caso. ¿Para qué tiene que dilatar? ¿Para qué tiene que posponer? Que es el interés del gobierno para que esto no se concrete. O sea, ay, señor. Bueno, en todo caso, este es un episodio que puede marcar, insisto, ya la impronta de un gobierno que no quiere respetar los lineamientos de la democracia. Y más adelante vamos a hablar justamente sobre ese particular. A ver, les cuento mientras tanto, porque estamos a la expectativa de que ya se conecte. Nuestra primera invitada o el primer tema tiene que ver con lo que ha ocurrido en el Consejo Nacional Electoral. Hace unos días estábamos hablando sobre esta iniciativa del Consejo Nacional Electoral de tratar de eliminar de las papeletas a varios movimientos y partidos políticos. Lo intentaron en 3 ocasiones y finalmente ya se dio inicio. Entonces vamos a hablar con Elena Nájera, vocal del Consejo Nacional Electoral, para ver qué nos dice ella al respecto. Luego de eso, hay un proyecto de ley que tiene que ver con la protección de datos. Se llama Ley Orgánica que regula el uso de simulaciones de imágenes, voces, audios y videos generados mediante inteligencia artificial. Lo que se trata es de controlar, porque en este momento es tierra de nadie en realidad, y hay muchos problemas de noticias falsas, de simulación de voces, en fin, una serie de cosas que pueden incluso lesionar el honor, el prestigio de las personas. Entonces se está tratando de controlar aquello. Hemos invitado a un experto, Diego Beltrán, para hablar sobre los alcances de este proyecto, lo bueno y lo malo, que siempre puede haber ahí la letra chiquita, y un experto sin duda tendrá más información al respecto. Y para concluir este programa hemos invitado al ingeniero Camilo Ontaneda, es el presidente de la Asociación de Industriales Textiles. Ellos están preocupados porque, a propósito del acuerdo que Ecuador ha logrado con Estados Unidos en términos comerciales, hay la posibilidad, eso es lo que no está clara la norma, ¿no? Eso, al menos esa es la preocupación de ellos, de que Estados Unidos pueda exportar hacia nuestro país ropa usada, lo cual sería un nivel de competencia, digamos, desleal por lo menos, porque claro, una ropa usada debe venir a precio de gallina enferma, mientras que la industria nacional pues tiene que cubrir sus costos. Entonces ellos están preocupados porque no está clara todavía la norma, y eso es lo que están solicitando. Bueno, vamos a conversar más adelante sobre eso. ¿Qué dicen? Ya van a decir ya que no hable tanto. Ya vamos al... A ver, algo me está enviando un mensaje, doña Elena Nájera. A ver, tengo un mensaje. ¿Al de ella también? No, pues solamente al RP. Bueno, ya. A ver, bueno, la tenemos ya. Listo. 17:14. Vamos a ver si podemos hacerle ingresar ya a nuestra invitada. Yo sí dije, mejor era enviar directamente el link, pero bueno. De todas maneras es una persona que coordina ahí, pero bueno, se nos ha complicado. Ya deberíamos estar con la entrevista al aire. Veamos. Estoy aquí estoy. Ahí, no la vemos, pero bueno, ya la escuchamos, Elena. A ver, déjeme ver. Ayúdenos porque es importante verla. Ahí estamos, esa es la forma. Bueno, bienvenida, Elena.
estamos con esta noticia, digamos, de última hora, después de 3 intentos fallidos. Finalmente el Consejo Nacional Electoral, bueno, no el Consejo en pleno, digamos, esta mayoría que se ha constituido, logró el propósito de iniciar el proceso para eliminar a varios movimientos y partidos políticos, ¿no? Aquí hemos tenido entrevistas sobre el particular, ya hablaremos algunos detalles. Quiero primero entender, bueno, ¿dónde estuvo usted durante esa sesión? Porque no la nombran en la noticia. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y poderme dirigir a los tiempos a la ciudadanía. El día de ayer yo le manifesté a la señora presidenta que tenía una versión en fiscalía de una denuncia que nos había puesto un alto dirigente de la organización política del señor Lucio Gutiérrez. Sin embargo, le solicité que difiera un poco el horario, dado que tenía la audiencia a las 9 de la mañana. Entonces, ella dijo que tenía muchos compromisos que resolver y que iba a ver. En ese sentido, ella convocó verbalmente que iba a haber la sesión hoy a las 9:30, pero nos llega la notificación hoy más o menos 8:30 de la mañana, recién la convocatoria. Sin embargo, pese a que yo puse un memorando de excusa a la sesión a las más o menos las 8:45, algo así, para las 9, que me excusaba, lo que llamó la atención es que el día de ayer le había convocado a uno de los vocales suplentes, indicando que esta sesión que se desarrolló el día de hoy es nula por cuanto no había presentado yo mi excusa por escrito, porque así procede, justificarla, y mi excusa por escrito yo lo presenté el día de hoy. Por lo tanto, la sesión que desarrolló hoy es nula. Ah, caramba. A ver, pero ¿quién define eso? La mayoría va a decir, lo siento, somos mayoría, la señora no vino, en fin, no reconocemos esa figura. Bueno, aquí ya se deben encargar las organizaciones políticas de presentar las debidas impugnaciones respecto de que la sesión del día de hoy fue nula, porque yo tengo el documento en el que le pongo a la señora presidenta recién excusa a más o menos faltando 5 minutos, o creo que eran las 9:28, algo así. No recuerdo bien en la hora. A ver, repítame, Elena, repítame por favor para tener claro, ¿por qué sería nula la sesión de hoy? Porque yo no presenté mi excusa y la ley es clara, señala que frente a la excusa de un consejero principal se llama a los suplentes. En este sentido, hubo la justificación de la consejera Cero, que ella tiene licencia por lactancia de 8 a 10 de la mañana y que esto ella ya lo había justificado anteriormente en Talento Humano, una persona que es principal. Segundo, el consejero Enrique Pita puso su excusa más o menos a las 9:15 de la mañana y yo presenté mi excusa a las 9:28 de la mañana. ¿En qué momento se configuró la ausencia de los dos consejeros, el consejero Pita y la consejera Nájera, si no fue hoy en la mañana? ¿Cómo, sin haber nosotros manifestado nuestra excusa por escrito, convocó a uno de los suplentes? Ok. Caramba. Ok, ahora, hablemos de los suplentes. Cansancio. ¿Perdón? El apuro trae cansancio. Claro. Ahora, hablemos de estos dos personajes que participaron, José Merino y Cristina Cronfle. Cuénteme cómo así esta figura, quiénes son suplentes de los dos que faltaron, los titulares. ¿Quién con quién? A ver, el asunto es que en el ámbito electoral existen los suplentes por orden de prelación. Es decir, que el consejero Merino está de primer suplente y la consejera Cronfle está de segunda suplente y la consejera Noriega está de tercera suplente. Porque se han generado vacíos, porque el doctor Mauricio Torres también fue consejero y ahora es contralor, un doctor que no se posesionó, y frente al fallecimiento del licenciado Andrés León, entonces ellos han ido subiendo en el puesto. Comprendo. Entonces, cualquiera de ellos puede, o sea, en el momento en que falta un principal, le corresponde al abogado Merino reemplazar a cualquiera de los 5. Y luego, si ya faltan 2,
por primera ocasión, porque no es la primera vez que sesionan con 4 o sesionan con 3, le convocan a la señora Kronfle. Entonces, sí llama la atención que hay una desesperación por haber hecho lo que hicieron hoy día, que tiene nulidad. Entonces, aquí ya le corresponden a las organizaciones políticas impugnar esto en todas las vías que quedan respecto de la nulidad de la que está. Y estas personas que reemplazan, no precisamente o no necesariamente tienen la misma línea del titular. No necesariamente, no. Okay. Por lo menos cada uno actúa según su conciencia, según su conocimiento. Entonces, hoy día más vale, me llamó la atención que la señora Kronfle, que siempre había criticado la presencia de los consejeros principales, a excepción mía, el consejero Merino igual, hoy estuvo ahí, que yo ya me relevo de comentarios, prefiero no comentar. La verdad es que ya, como siempre digo, la ciudadanía nos conoce a todos, ¿no? Al menos los servidores públicos y la vida pública nos conocen a todos y saben. Okay. Y lo que menos tengo yo es ser incoherente. Yo jamás puedo hablar mal, no voy a hablar mal de la señora Tamaín y luego estar con ella. O sea, eso no es posible. Entonces, una cosa es el tema coyuntural, el tema del Consejo Nacional Electoral, y otra cosa es haber tenido o haberle rechazado que ella no puede ser, que ninguno de los otros 4 podían ser principales. Entonces, igual esto ya me releva de comentario, porque Okay. la verdad es que sí escuché las intervenciones, pero lo único que me producen es más vale vergüenza ajena. Ok, ahora, revisemos de todas maneras la decisión, ¿no? Finalmente dan luz verde para que se inicie el proceso para el tema de la eliminación de estos partidos, concretamente Unidad Popular y Construye, argumentando la reducción de los adherentes. Hablemos de eso, porque nosotros entrevistamos aquí a un experto, Medardo Leas, y a Giovanni Atarihuana. Atarihuana decía, bueno, tienen que el Consejo Nacional Electoral demostrarnos por escrito ¿dónde se fueron 170.000 adherentes? ¿Cómo es que se desafiliaron? ¿Dónde están las firmas? Es decir, eso tiene que presentar para demostrar que ya no hay adherentes o se ha disminuido el número de adherentes. O sea, yo he escuchado las intervenciones de los señores de Atarihuana, también creo que de la señora Rojas. Y bueno, aquí yo siempre he dicho que yo no estoy de acuerdo con estos informes, carecían de motivación, y además a mí me queda una duda muy profunda, ¿no? Renuncia el ingeniero Luis Bravo, que estaba de coordinador de participación política, renuncia porque no estaba de acuerdo con estos informes. Entonces, esto es preocupante, ¿no? Y que luego le hacen firmar al ingeniero Hinojosa, que ni siquiera se alcanza para lo de él, y que incluso tenemos que estarle observando permanentemente, y le encargan a alguien que sí está en condiciones de hacer lo que dice la presidenta. En ese sentido, sí es preocupante para el país, porque el Estado de Derecho lo vemos vulnerado todos los días, y ya al menos a mí me llama a la reflexión y a la inquietud que qué está pasando, porque muchas veces de estas situaciones que a los que uno empuja a vivir fuera de la ley, no podemos regresar, y después nos estaremos lamentando en el pasado las consecuencias jurídicas que de esto deviene. En ese sentido, al menos sí me llama la atención que Construye tenga 0 adherentes, o sea que ni siquiera la doctora María Paula Romo es adherente. O sea, y no nos olvidemos que en la época en que el señor Villavicencio fue candidato a la presidencia, ellos tuvieron un buen número de asambleístas. Entonces, claro. Y todo el mundo... Y todo el mundo quería ser parte en ese momento de Construye, porque así es la vida jurídica y la vida política de este país, que en el momento en que hay un boom, todo el mundo quiere ser parte de esa organización, y cuando caen en desgracia ya nadie les regresa. Ya, pero Elena, ¿dónde está ese informe? Es decir, ¿pero tienen que presentarlo o simplemente eso va a quedar ahí como reservado? ¿Cómo se accede a él? ¿Quién tiene acceso? Es decir, explíquenos esa parte. Bueno, el asunto es que de sistema se saca un corte y luego hacen un análisis en estadística y dice, este es el resultado. Pero el asunto es que aquí tienen que haber informes técnicos serios, porque por último, si es que la señora Diana Tamaín no tenía los votos
respecto de estos informes que carecían de motivación, que no tienen el fundamento. ¿Cuál era la desesperación de a toda costa llevar a estas situaciones, de hacer un voto así, que incluso yo lo estoy determinando desde mi posición técnica, jurídica? Esta sesión llevada el día de hoy es nula y por lo tanto yo había comentado ya que los informes que me he permitido revisarlos todos carecen de motivación, no tienen un fundamento técnico cierto. Pues ahora la carga de la prueba le han enviado a las organizaciones políticas y ahí ya empezará el viacrucis de las organizaciones. Entonces espero, no sé qué pase en los siguientes días, si las organizaciones van a estar utilizando los medios idóneos que tienen, porque tienen 10 días para contestar y fundamentar esta situación que se les traslada a ellos, la responsabilidad de justificar respecto de los adherentes y respecto de los afiliados, en el caso de cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, sí tendrían que ver cómo hacen malabares en estos 10 días. Pero también lo que llama la atención son de las otras 14 organizaciones políticas que en una instancia se iba a buscar la votación del Pleno, pero ayer, muy astutamente, la señora presidenta, porque tiene mucha asesoría, dijo que no, que simplemente se notifique con esos informes a las organizaciones y ya no hubo el voto. Entonces, sí hay cosas ahí que yo prefiero que este país incluso tenga estas organizaciones que se vayan depurando en el camino, que se vaya exigiendo y que haya hasta un freno, un pare de que ya no se crean más organizaciones políticas, hasta depurar todo, pero no así de un plumazo. Entonces, esto deja más dudas que certeza. Pero sin embargo, usted sabe, yo mi línea y siempre he defendido el tema de la coherencia, por eso critico a los señores consejeros que llegaron el día de hoy totalmente sin una coherencia, más vale insultándome. Yo a la señora Kronfeld le tengo mucho respeto, mucha consideración, ella a mí no me conoce, yo tampoco a ella, y creo que debería haber tenido un poco de respeto, al menos porque no estaba presente. Pero bueno, estas son otras cosas. En ese sentido, yo siempre he manifestado que la democracia se debe constituir con organizaciones políticas, con partidos políticos, con movimientos políticos fuertes, sí, es verdad, pero hay que dar también las herramientas claras para que estas organizaciones se vayan fortaleciendo. Ahora, entonces las organizaciones tienen estos 10 días para presentar justificativos. ¿Es el propio Consejo quien determinaría si lo que presentan es o no es real? Exactamente, de ahí van a salir los informes, me imagino que ya están expeditos en cómo hacer todo estas resoluciones, ya tienen ahí a cómo ir completando, entonces al menos yo siempre me mantendré en la línea de lo correcto, de lo que tiene que ser coherente y lo que mi fuero interno a mí me manda y mi conocimiento técnico, porque yo soy abogada, conozco de los temas también de organizaciones políticas, he tenido la experticia de estar en algunas instituciones de control, entonces eso me da la capacidad para poder hacer un análisis concienzudo y no violar las situaciones, como también puede ser que tantas resoluciones el Tribunal Contencioso Electoral nos ha declarado nulos, nos ha archivado por esta falta de motivación, esta falta de coherencia. Espero también que en el Consejo Nacional Electoral se abran todos los espacios para que las organizaciones no hagan esta procesión de estar todos los días y sin embargo sin lograr nada. Ojalá que haya la objetividad y además se crean veedores ciudadanos que participen en esta forma de que las organizaciones políticas tengan fiscalizadores ahí al interior que les permitan también constatar cómo es que se va haciendo el cumplimiento o no de requisitos. Ahora, hablemos de un episodio peculiar realmente, la presencia de este señor Merino, no porque sí, pero sí por su actitud, aparte de sus antecedentes. Primero, que es un personaje que públicamente ha tenido una posición política muy clara o que ha tenido contradicciones y de pronto llega ahí a tomar una postura que es claramente pues de servilismo, de operativo con el gobierno, ¿no? ¿Cómo se presenta alguien que representa a una función del Estado que tiene que tener independencia justamente del poder?
Bueno, este señor estuvo insistiendo que tenían que llegar al Consejo Nacional Electoral porque eran consejeros suplentes. Pero habían conversado entre tres consejeros y luego habían tomado arbitrariamente mi nombre porque yo jamás había conversado con ellas en el sentido, con ellos en el sentido de que yo me iba a principalizar con ellos, porque hablé claro al decirles ese día en que asistieron al Consejo Nacional Electoral y no les permitieron ingresar, no le permitió la señora presidenta, aunque yo le llamé y le dije que haga el favor de que ingresen, al fin y al cabo son personas, ciudadanos que podían ingresar. Pero la señora presidenta se negó, tenía un cerco policial, nos fuimos a conversar a un bar que estaba ahí cerca y yo les dije que conmigo no cuenten, que yo voy a permanecer ahí hasta el momento en que los principales estén. Porque yo había subrogado al consejero, al doctor Luis Verde Soto. Por lo tanto, yo continuaba con el tiempo de él. En ese sentido, que no cuenten conmigo. Y presentaron un requerimiento en la Corte Constitucional, parece que no les han dado paso, y luego una acción de protección el señor Merino, luego desistió. Y ahora con estos descubrimientos, que ha sido un activista de una organización política, ha sido candidato asambleísta por Construye, y también repostando y dando vivas sobre la ganancia del señor presidente en ese momento. Es verdad que todos tenemos, dicen, que el ser humano es un animal político, pero la ley nos prohíbe a nosotros como consejeros tener nosotros una participación política activa, porque estamos de una u otra forma supeditados a que cualquier momento se llame a principalizarse. Sin embargo, él no lo ha hecho, ha tenido esta participación muy clara, muy activa, incluso con un consejero que está ahora, perdón, con un asambleísta que está ahora en la asamblea, un señor Chamba. Entonces cada que participa el señor Merino en el pleno grita, parece que estuviera entregando banano ahí en la bahía. Entonces sí llama la atención porque parece que siempre está en campaña. Entonces parece que el gritar es como que lo pone bien y se recuerda de su momento de estar en la tarima. En ese sentido, no es solamente responsabilidad de él, ¿no? Es la señora presidenta la que Claro, tenía por que haber supuesto. una investigación concienzuda de a quién estaban principalizando. Oiga, Además, iniciándole con viajes en su calidad de consejero suplente, lo envió a Corea y también a Colombia. Entonces, ¿cuál es el sentido aquí? Porque una vez él se había acercado a la delegación provincial de Pichincha y había dicho que él desconocía del tema electoral. Entonces lo están preparando porque va a haber el sorteo y me imagino que se ha de quedar. Entonces ese es el ánimo de él, hacerse el simpático para que lo dejen, digo yo, ¿no? Entonces, porque no tengo otra explicación lógica. ahora, Elena, perdón que interrumpa, que el tiempo se nos viene encima, ya tengo otro invitado ahí por ahí, que se me demoró entrando, le cuento. Bueno, dos preguntas en uno. ¿Usted presentó por escrito la posición suya declarando la nulidad de lo que ha ocurrido o no? ¿No es necesario hacerlo? No. Ya. No, ¿Y no. por qué? ¿No tiene que hacerlo para que quede en constancia lo que usted está diciendo? No, porque yo mismo tengo que, algún momento en que presente la nulidad, nosotros tenemos que resolver la nulidad. Ok. Entonces yo no puedo ser juez y parte, ¿no? Ok. Simplemente yo como abogada indico que mi excusa fue el día de hoy, eh, más o menos a las 9:28 de la mañana, el del señor ingeniero Pita también, a las 9:14 como es que se adelantaron a convocar a los suplentes. Entonces eso le dejo que las organizaciones políticas utilicen estos recursos para que esta sesión de hoy se declare nula. Oiga, y si no hubiese logrado la mayoría, Atamaín podía seguir convocando para lograr este propósito, porque era una desesperación clarísima. Es decir, pero uno decía, bueno, ya fallaron 3 veces, ahora la cuarta lo logró, pero ¿y si no hubiera ocurrido, podía seguir convocando hasta que lo logre? Yo creo que no, yo creo que ya ¿No? los consejeros, hoy día el consejero Cabrera asistió y dio su voto en abstención, hizo las motivaciones respectivas. Yo creo que igual mi persona ya sabían y no, yo considero que
igual creo que el consejero Pita estaba con una cita médica. No creo que ya, sino que era la desesperación de hoy. Pero bueno, le salió el juego, es que en política, qué bestia, no, no hay cómo descuidarse. Este, bueno, en todo caso, ¿qué debemos esperar? En principio, como usted dice, la iniciativa de los Toda movimientos y acción, partidos. toda acción tiene una reacción, ¿no? Entonces tampoco podemos saber nosotros la reacción de las organizaciones políticas. O sea, no es así que ya esto está caso cerrado, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que yo decía algo respecto de estos temas, las organizaciones no se activaban porque sus intereses no estaban ahí mezclados o estaban ahí en riesgo. Pero ahora yo creo que sí se van a activar, digo yo, no sé, porque espero que ahora no me digan que soy de Construye o que soy de Unión Popular, porque cada que yo digo algo dice, este correísta, es la falta de criterio y la Claro, falta claro, claro, de claro. capacidad y la falta de que cada día nos estamos volviendo, en lugar de ir adelantando, nos volvemos más analfabetos. Ok, la última Entonces, pregunta y breve, por favor. Cierto, usted que mencionó el correísmo, ¿qué pasa con Revolución Ciudadana? pues ahí hay una decisión del Tribunal Contencioso Electoral y ese es responsabilidad de ellos. Es un órgano contencioso electoral que tiene su jurisdicción propia, por lo tanto las decisiones de ellos se cumplen. Ok, habría que esperar entonces aquello, ¿no? Bueno, agradecerle mucho. Ha sido Elena Nájera, vocal del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre esta coyuntura en donde ha habido una sesión que ha sido, a juicio de nuestra invitada, nula a propósito de haberse apresurado en una decisión para finalmente lograr el objetivo. Veremos qué sucede. Gracias, Elena, como siempre. Valoramos Muchas su presencia gracias. aquí. Gracias por la invitación. Hasta A luego. usted.